Vengo a cantarle con mucho orgullo a mi Ventanas cantón querido, tierra noble y de trabajo, de eso yo nunca me olvido. Qué lindo es mi cantón Ventanas. Es que si tiene un... Saludos a los amigos seguidores de este medio informativo. Bueno, le damos la bienvenida, agradecemos estar atentos a esta programación donde vamos a contar hechos históricos, hechos importantes que de una u otra manera nos traslada y nos recuerda a los conocimientos, a los recuerdos, a las costumbres de nuestros antepasados en lo que es el Cantón Ventanas. Hoy tenemos invitado al licenciado Jorge Orellana Ortiz, docente jubilado, una persona con gran trayectoria, muy conocedor de este bello Cantón Ventanas. Jorge, saludos. Muchas gracias y buenas tardes a la audiencia. Sí, Jorge, estamos listos para contestar a tus preguntas, a ver qué podemos hacer, qué puedo colaborar yo con mi poca experiencia que tengo en cuanto a la cultura de Ventanas. Bueno, exactamente lo que nosotros a través del programa de la universidad estamos tratando de rescatar estas narraciones, estas costumbres, y cualquier aporte para nosotros es muy valioso. ¿Nos puedes contar un poco de tu niñez, tu fecha de nacimiento, en qué lugar pasaste tus primeros años de vida? Bien, pero antes quisiera yo hacer un remember en cuanto al nacimiento de Ventanas primero. Allá, pero por como supuesto. cantón. Como cantón. Ya más de 71 años. ¿Sí? Ventanas se conoce a través de los amigos y amigas de mi abuela, de mis tías, que Ventanas fue declarada una zona baldía allá antes del año 1952. Y entonces hicieron un trámite a la ciudad de Guayaquil para que tome carta en el asunto porque eran terrenos que no tenían dueños. Bueno, anteriormente todas estas zonas amplias, montañosas, selváticas, tengo entendido que cualquier persona que podía venir y asentarse las podía reclamar legítimamente. Así era, ¿verdad? Claro, pero en ese entonces de Guayaquil las autoridades mandaron a un señor apellido Viteri para que distribuya este terreno para las personas que vivían adyacentes. Correcto. Y el señor, ¿qué pasa? Que hizo que se adueñó de todo. No repartió. Se fueron a Babahoyo y el gobernador ordena al alcalde de Babahoyo para que venga a hacer el trámite correspondiente. Y es así, según todos los textos que yo he leído, viene y esto se reparte entre las personas de Ventanas, que más o menos aproximadamente eran unos 6.000 habitantes, de los cuales 2.000 pertenecían al caserío de los que ya lo denominaban Ventanas. Ellos ya denominaban Ventanas. Y de ahí surgió el nombre Ventana y comenzó y se formó parte como parroquia del Cantón Pueblo Viejo. Bueno, es muy importante rescatar el nombre de Ventanas. Siempre ha habido se puede decir varias historias, varias leyendas que por qué se denominó o por qué se denomina Ventanas. Coinciden los textos, porque a eso tenemos que remontarnos, a las Correcto. escrituras, de que Ventanas estaba en un lugar propicio donde podíamos nosotros de aquí coger el transporte fluvial para abajo, para Babahoyo, Guayaquil, y teníamos para diferentes partes, para Quito, donde los viajeros que venían principalmente de la provincia de Bolívar, exclusivamente de Chandía con sus productos, llegaban primero a este lugar y lo denominaban Ventana, porque ellos tenían un decir, dice, me voy a asomar a la ventana. Eso. También otro de los puntos que se dice que se llama Ventana, porque luego que reparten, retomando la historia anterior, reparten las casas, hacen las viviendas de caña tapadas con bijao, toquilla, los que tenían un poquito más de dinero lo tapaban con zinc. Pero
los grandes, los que tenían dinero suficiente, Correcto. ellos hacían con sus casas de toda de madera y rodeada de tantas ventanas, así como tenemos ese lugar que desgraciadamente se perdió por el poco conocimiento de cultura de las autoridades que nos han administrado. La casa que eran de los Martínez, que ahí la tengo en un cuadro. Teníamos el reflejo de lo que eran las casas en Ventanas, del por qué se llamó Ventanas. Bueno, eso es la importancia de rescatar estos conocimientos, porque las generaciones que vienen tienen que conocer. Así como las grandes ciudades, hablemos de Europa, que ellos conservan sus tradiciones, conservan sus edificios históricos para sembrar y llevar esa raíz, dar esa autentificación a la ciudadanía, que es muy importante. Bueno, lamentable que autoridades en su tiempo sabrá por qué no han hecho y no han preservado la historia de nuestro cantón. Luego de que trabajaba como parroquia de Pueblo Viejo, a ver el que me importimo de las autoridades allá, y siendo concejal en representación de Ventana, el señor Gilberto Gordillo Ruiz y el señor Ricardo Astudillo Cárdenas. Él también fue concejal en representación de Ventana. Ellos solicitan que para Ventana se le compre una planta eléctrica y las autoridades de Pueblo Viejo hicieron caso omiso. Se encolariza esa gente y la gente de Ventana y comienza el trámite para hacerlo cantón. Y es así que en el mes de mayo del año 1952 se inicia el trámite. Correcto. Concluyéndolo el 10 de noviembre del mismo año. ¿De presidencia? En la presidencia del doctor José María Velasco Ibarra. Bueno, ese es un logro que definitivamente cambió la historia de Ventanas. Ventanas, un pueblo pujante de gente trabajadora y más que nada comercial. Pero también Ventanas también tiene una rica cultura, tiene costumbres propias y también costumbres adoptadas de las personas migrantes que han llegado aquí a este cantón. Personas que se las ha recibido con los brazos abiertos y se han hecho, se puede decir, su casa Ventanas también. Pues claro, la gente de Ventanas, y por qué olvidarnos de la gente que venía de Bolívar. Nosotros obtuvimos esa cultura. Imagínense que las escuelas, la mayoría de los profesores que estaban aquí en las escuelas eran de la provincia de Bolívar, eran normalistas. ¿Correcto? Eran normalistas. Y ellos nos trajeron la cultura de allá de la provincia de Bolívar. Los comerciantes de Chandía, los comerciantes de Guaranda llegaban a Ventana y nos ponían su cultura. Y es por eso que ve que en Ventana hay una gran cantidad de gente de la sierra. Gente que han venido a trabajar. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, los señores Yumbulema, los señores Chicaiza. Tenemos mucha gente. Después emigró la gente de Saquicilí. Los saquicilenses. Los saquicilenses. Tenemos un hombre intachable como es el señor que está diagonal al municipio viejo. Oñate. El señor Oñate. Yo me recuerdo que era niño y el señor vino y dormían en periódicos con su familia. Pero salían muy de mañana a trabajar. Pero nos gustaba porque con nosotros jugaban indoor y les ganábamos todos los días. Porque ellos no jugaban indoor, pero yo sí era bueno para el vóley. Entonces, todas esas culturas de diferentes provincias venían a Ventana. Esmeraldeños venían. Entonces, Ventana tiene una gran cantidad de diversidad de cultura de muchos pueblos aquí. Bueno, dentro de las tradiciones, Jorge, que tú te puedas acordar, ¿cuáles son las tradiciones que más han tomado vigor, han tomado más relevancia de nuestro cantón? ¿Qué te recuerdas? Mira que teníamos fiestas. Allá, las fiestas, muy importantes. ¿Qué fiestas? ¿No puedes contar algo de las fiestas? La fiesta antes siempre dominaba, era la curia. ¿Ya? Porque una era la fiesta del 10 de noviembre
y la otra era la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, nuestro patrono, que era, si no mal recuerdo, en septiembre. Pero siempre la curia metía la mano y salían unas fiestas excelentes, donde la gente se divertía en la calle. Habían salones que se hacían en las calles con cercas de caña, donde tú veías adentro la gente bailando y del lado de afuera los caballos amarrados en el cerco de los salones. ¿Ya? La gente se divertía día y noche. Para el 10 de noviembre era una fiesta total donde había la participación estudiantil, donde la municipalidad hacía el concurso para los chicos, los estudiantes, concurso de pintura. Era bellísimo ver los niños de las escuelas usando diferentes técnicas de pintura. Era maravilloso ver la destreza de los estudiantes en matemática y en física, contestando las preguntas de la Comisión de Cultura que se nombraba en aquellos tiempos. Pero no es que quiera terminar con las autoridades de ahora. Ahora no hay nada de eso. ¿Cómo la juventud puede hacer cultura? ¿Cómo puede hacer cultura si no tiene dónde leer? A mí me extraña, Jorge, que en las instituciones educativas se arme una fiesta que se dice el programa Yo Leo. Sí. Es una fiesta maravillosa, donde el padre de familia, el alumno, los dirigentes de curso y los maestros ponen plata de su bolsillo, dinero de su bolsillo para que la fiesta sea un éxito. Pero las autoridades que ordenan hacer eso no recuerdan que fueron los primeritos que cerraron las bibliotecas de los colegios. ¿Sí te recuerdas que los colegios tenían bibliotecas? Sí. Donde habían los libros y la gente iba a leer, los estudiantes. Ahora ya no hay. ¿Qué habrá sido de esos libros? Desconocemos. Parece que eso vienen con una orden de destruir vestigios de nuestra cultura. Y sí es, porque cuando yo fui estudiante, tuve la suerte de ser de la selección de fútbol del colegio. Selección de fútbol. Yo era, gracias a una gran maestra que tuve, la licenciada Concha María, era el que representaba en los torneos de física y matemática, y todos los ganábamos nosotros. Grandes maestros que tuvimos. Pero todos esos trofeos llegó una vez un rector y los mandó a quemar. Los mandó a quemar porque no quería ver nada de eso, de lo anterior. Y eso es matar la cultura en Ventana. Definitivamente. Eso es matar la cultura. Ahora último nada más. Las comparsas se las han quitado. ¿Qué representaban las comparsas para un 10 de noviembre? Era la cultura y la tradición de diferentes pueblos. Recordemos, bueno, Jorge, como docente, bueno, la situación, el contexto de enfermedades, contexto de violencia, ha ido mermando esta situación de los desfiles, pero es una situación que ya se va viendo que cada vez va mermando. Pero yo recuerdo que en Ventanas era algo increíble ver 3, 4 días de desfile, comparsa, primaria, los señores de las diferentes unidades educativas de los colegios y la parada militar. Sí. ¿Nos puedes contar de repente alguna anécdota de aquello? Oye, y no solamente era para el 10 de noviembre como tú bien lo dices. Ya. Eran diferentes fiestas cívicas que ahora ni se las recuerda, pero habían desfiles. No necesitábamos uniformes de lujo. ¿Cuáles eran esas fiestas cívicas? Por ejemplo, el 24 de mayo. Ya. El 10 de agosto se desfilaba. Y señores, donde el chico comenzaba a desfilar asentando un solo pie que llevaba el golpe del tambor. Pero se lo vivía lindo porque había ese civismo. Ahora se está perdiendo. Y se está perdiendo tan al punto que ahora me vi alumnos que se incorporaron como bachiller en el programa de 3x1. Nunca juraron la bandera. Y para graduarse es un requisito indispensable hacer el juramento de la bandera. Todo el civismo se está perdiendo. No sé, ¿qué es lo que
Esmera, ¿qué es lo que quieren las autoridades educativas? ¿Hasta cuándo? Hablando de educación. Jorge, yo me recuerdo ventanas, bueno, no como está ahora, pero un ventanas diferente hace muchos años atrás, donde podíamos observar muchos monumentos icónicos, Parque de la Madre, el Cóndor y otros tantos que no recuerdo. ¿Tú conoces algo de la historia de estas obras de arte? Son unas verdaderas obras de arte que actualmente no sabemos, desconocemos dónde se encuentran. Sí. Se hizo el obelisco del Cóndor en la parte inferior, rodeado por unas placas que mostraban la cultura de nuestro pueblo. Los productos. ¿Nos puedes escribir algo de las placas? Sí, en unas había la cultura, la música, en otro día, al otro extremo, porque eran 4 lados, habían la mazorca, el maíz, la naranja, todo en alto relieve y demás cultura. En otra estaba el cuerno de la abundancia. Esa estaba en el centro del parque. Y yo lo sé porque yo tuve esas placas hasta el último. Porque tuve la oportunidad de ser pequeño y ver cómo lo construía don Washington Bolívar Besillas Rodríguez. Él hizo el Cóndor. El escultor. El escultor. Me recuerdo que yo pequeño me le subí en el Cóndor y le quebré el rabo y se me molestó. Pero como era engreído de él, no pasaba nada. Lo subió. Y después tuve la oportunidad, porque con los años se iba deteriorando, por dos ocasiones arreglarlo, porque se estaba ya dañando y lo subí y lo arreglé. Pero alguien tuvo una idea de sacarlo. No sé. Para después ahora dicen que hay, pero es un gallinazo el que está para el lado de la iglesia. Ya no es el Cóndor. Es un gallinazo. Yo sé que tú no me vas a decir porque eso es lo que decimos. Bueno, otra persona sí. También, muchas personas también tienen esa expresión, esa visualización que no es como antes. No. Sí. Ahora llegó el monumento a la madre. Fueron los estudiantes del colegio Humberto Moreira Márquez. ¿En qué año más o menos? No me recuerdo el año. Pero con la dirección del señor Washington Bolívar Besillas Rodríguez. ¿Contemporáneo al obelisco del Cóndor entonces? Al Cóndor, no, posteriormente. Posteriormente. Ya. Claro, posteriormente. Se construyó el monumento a la madre, donde la gente para el Día de la Madre iba a dejar coronas, flores. Visitaban. Era un monumento que ahora han prometido hacerlo, pero no sé cuándo. Pero eso faltó. Posteriormente el monumento al Montubio. Ya. El monumento al Montubio se lo hizo del otro lado. También lo hizo don Bolívar Besillas Rodríguez. Y yo ahí. Porque yo me crié. En la entrada de ventana es lo que se conoce como la Y. El allí donde está en estos momentos la mazorca. La mazorca. La mazorca es un monumento que no lo encuentro porque le está quitando el porqué, el nombre de ventana. ¿Se da cuenta que ya la casa con la ventana ya no se la ve? Yo no me opongo a eso. Está muy bien, correcto, ventana necesita la representación de uno de los principales productos que tienen. Correcto. Yo he tenido la visita de unos amigos de Guayaquil. Dice, aquí es la capital maicera del Ecuador. Sí, le digo, esto se consiguió gracias a las gestiones de las autoridades. Ya pues llévame a comer algo del producto del maíz. ¿Y sabe qué pasó? Quedé en vergüenza. No hubo un lugar donde irme a comer una humita, donde iba a comerme una mazamorra, donde iba a comerme una torreja de choclo. Que Juján, sin ser capital maicera del Ecuador, lo tiene suficiente. Aquí no hay.
Yo quisiera que el Departamento de Cultura del municipio, hay tantos lugares de ventas de comida que son municipales. Ah, caramba, necesitamos una representación nuestra. Entreguémosles un local de eso a una persona para que haga todo eso. Correcto. Y tengamos donde ir a deleitarnos del producto del maíz, del choclo de Ventana. Pero parece que la Comisión de Cultura está en otras cosas y no lo que es verdaderamente cultura de Ventanas. Jorge, con el tema del monumento al Montubio, no sé si tú habrás escuchado que habían unas historias que mucha gente a veces salía asustada que supuestamente son parte de las narrativas, pero este monumento se bajaba y les caía machete. No sé si habrás escuchado esas historias. Esa no lo he escuchado. Sí. En las tradiciones de Ventana lo que sí se escuchó y está en un libro de culturas, A ver, cuenta. en el Mamey, Ya. Ventanas, donde es ahora el terminal, ahí había un árbol grande de mamey que en varios tiempos se perdía todas las hojas. Se quedaba solamente en ramas, que parecía que se moría. Al poco tiempo resucitaba y de abajo alguno alcanzaba a divisar unos mameyes que parecían bototos arriba. Pero esos mameyes nunca maduraban. Nunca maduraban. Pero ¿cuál era la...? Se decían que a medianoche contaba una señora, si no mal recuerdo, de apellido Almeida, que salía un señor grandote, vestido de negro, y que le caía a piedra a la gente que pasaba por ahí. Eso se contaba, hasta que después se llegó, no sé si será cuento de la gente, pero se llegaron a dar a conocer que era un hombre que visitaba a una señora X de ese sector a las 12 de la noche. Y para que no lo descubran que él visitaba esa casa, se vestía así y le caía piedra a las personas que muy de repente pasaban por ahí, ya porque por el susto no lo hacían. Esa es una de las tradiciones que tiene Ventana, así como el que construyó la catedral en Quito, como el padre no sé cuantito. Esa es una de las tradiciones de Ventana. Otra tradición, otra narrativa de esa que te recuerdes o hayas escuchado. Los veteranos hablaban sobre la dama, la Llorona, que decían que bajaba. Todavía se escucha de la Llorona. En una canoa. ¿Ya? En una canoa que bajaba remando y que gritaba, ¡ay, mis hijos! Y era porque decía que era una señora que había botado a sus hijos al río. Eso contaban los abuelos. Y entonces ella estaba castigada por el Todopoderoso y pasaba buscándolos por el río y gritaban, ¡ay, mis hijos! Bueno, estamos hablando de las diferentes tradiciones, de las narrativas, y en cada ciudad, no sé si en Ventanas será igual, siempre cuando Ventanas rodeado de un hermoso río, en su tiempo fue un puerto fluvial muy productivo, un río que también genera mucha riqueza, genera alimentos a través de la pesca, pero a veces también había personas que perdían la vida en las turbulentas aguas del río. Como había una tradición del mate, todo eso, ¿nos puedes contar algo? Sí, el mate lo utilizaban cuando una persona se ahogaba en el río y aflojaban 2, 3, 4 mates con una vela. Y donde el mate se ponía a dar vuelta, ahí encontraban la persona que se había ahogado. Efectivo, ¿no? Así, parece mentira. Y eso que nuestro río era torrencialmente, qué bestia. El río llegaba, yo tuve la oportunidad cuando tenía 6 años de ver llegar el río al malecón de Ventanas. Fue un año trágico donde desgraciadamente Zapotal, el lugar específicamente Zapotalillo, perdió sus casas. Se veía pasar por medio del río las casas completamente de Zapotal con gallinas, perros, gatos y muchas veces personas allí arriba. Fue trágico ese invierno
donde el agua llegó al malecón de Ventanas. Asimismo, para la pesca era grandísima. Para decirte que a las 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, nosotros ya estábamos en la Cancagua del otro lado, en la parte de arriba del puente de allá, hacia arriba. No había de ver unas 100 a 150 personas pescando. El gran sábalo. El sábalo. Sábalo. Era un pescado inmenso así. Que lo cogían los pescadores, le ponían medio guineo en su anzuelo. Dándole vuelta. Se cogía la vieja se la cogía en todo lo que sale el estero Lagarto, el que pasa por la 10 de noviembre, estero Lagarto. Ahí había como una mesa de Cancagua que llegaba como hasta medio río. Ahí pescaban las viejas con lombriz de tierra. Eran unas viejas coloradas pero inmensas. Ahí se veía de todo pescado. Un pescado que ya ha desaparecido, que se veía puro camarón nomás, riquísimo. El mismo barbudo ya casi no se lo ve. El bocachico no hay. La dama. Pero ¿por qué crees tú que no hay los peces en el río? ¿Será porque el nivel del río ha disminuido bastante o qué otras causas? En parte. Yo le echo la culpa más al agricultor. ¿A la agricultura? Sí, señor. El agricultor, si este año hizo una cuadra de desmonte de arroz y le fue bien. Correcto. Al siguiente año tumba 3 cuadras de montañas y la siembra de arroz. Pero ya no es el producto como antes, que nacía así por la naturaleza. Ahora le mete esos herbicidas, fungicidas. Pero ese no es el problema. El problema es que las bombas las lleva a lavar a los ríos cuando los peces a entradas de agua entran a parir por los esteros. Yo tuve unas vivencias una vez con mi compadre Carlos Bosa en San Rafael. Nos fuimos como a las 6 de la tarde y tapamos un estero que tenía como 4 metros de ancho. Y el resto, con Hipólito Moreira, se fueron, caminaron río arriba y ahí vinieron haciendo bulla. Oiga, y se nos llenó la red que teníamos nosotros, pero con unas damas así. Esas damas tornasoles que habían. Pero ahora ya no hay, porque el pescado ya no entra y siempre se muere por el asunto de los esteros contaminados. Me dio tanta pena. El año anterior me fui para allá por Cacheli, que tiene un estero lindísimo. Cuando la gente tiene sus chiqueros en la parte de arriba y todos los desechos de los chiqueros a través de tubo de plastigama los tira al estero. Unos esteros profundos. Cuando eso tenía que ser cuidado para que la gente se bañe, algo turístico. Y el agricultor sigue haciéndole daño a la naturaleza. Y yo he hablado con muchos agricultores, allá acá en las diálisis. Yo tengo amigos que son dueños de finca y me dicen: Jorge, tienes toda la razón. Y entonces los peces se mueren. No hay, ya no tienen dónde entrar a poner porque están las aguas envenenadas. De ahí Ventanas ha sido fluvial. Me recuerdo las plantillas inmensas, balsas que se iban a Guayaquil, pues. Sí, con 10, 15 plantillas de boya. De palo de boya, de madera de boya. La balsa que se la conoce. Que cuando se estacionaban aquí en el río nosotros disfrutamos, hacíamos competencia el que se pasaba mayor cantidad de palos de boya. ¿Ah? Cuando 2 o 3 de la tarde el río no había donde poner un pie porque se llenaba de personas. Pero ahora ya no se puede ni bañar. Yo me he dado cuenta y me ha causado siempre risa de ver un administrador del municipio hacia la playa, ponía DJ a bañarse, todo mundo.
pero él se metía con el agua aquí a media espinilla. Porque él no era tonto para meterse a un agua contaminada como está el río ahora de Ventana. Principalmente el estero Lagarto que sale que más lo contamina. Las haciendas bananeras que botan sus desechos al río. Oiga, si yo fuera autoridad, yo no le permitiera a las bananeras que siembren el banano hasta la orilla hasta las riberas del río. Yo les obligaría a que siembren unos 50 metros para atrás maderas grandes que con sus raíces no permitan la erosión del terreno y los ríos no se desbarranquen, porque son los que van abundando la tierra más en los ríos. Ventanas ha sido todos sus recursos naturales. Tiene balnearios naturales, unos esteros donde la gente iba, lugares frutales. Uno se iba a Mojahuevo. ¿Por qué sector? Por acá, como quien va para Cachele, por allá. Mojahuevo era un lugar donde habían hartas matas de mangos y los dueños no prohibían que coja la gente. Lo único que se había que pelear era con las vacas, porque a veces se enojaban las vacas y lo sacaban a uno a carrera. Pero uno iba a coger mango y venía con su medio saquillo de mango. Mojahuevo, Pampas Libres, todo eso había en sectores de mango. Era tan bonito sentir. Mire que cuando estábamos en la escuela, el paseo más maravilloso que teníamos los niños era correr al playón, a bañarnos al playón, porque ahí saltábamos y estaba la bananera y que gustábamos el banano y en el playón nos bañábamos. Ahora ya no existe nada de eso. Y así era la pesca y todo el asunto, porque para mí el marisco, el pescado se está terminando. Muy de repente se puede comer un pescado. Yo tenía un libro, por ahí debe tener un libro de un estudio que hizo la Universidad, la Expoche de Riobamba, donde al final menciona que los pescados más puros son los de Ventana hacia arriba. Porque Catagarama no, porque Catalana todavía llega vestigio de la marea. Peor el de Babahoyo. ¿No? El de Vince sabe a tierra por los esteros que son. Los de Babahoyo, si tú compras un Boca Chico, te sabe a gasolina. Porque abundan las canoas a motor. ¿Ya? Y el pescado más saludable es el de Ventana hacia arriba. Muy interesante la plática de lo que ha sido nuestro río. Es nuestro río, no en la gran magnitud como hace años, como nos estás explicando, de disfrutar de la producción, de sus productos, ¿verdad? Antes que pasemos, era tan bonito ver la llegada de las lanchas, pues, donde la gente se aglomeraba en el malecón a ver llegar una Norteamérica. Llegaba a las 6 de la mañana aquí, una Envidia, una Victoria, que eran remolques, y estos pasaban hasta, muchas veces cuando el río estaba bastante hondo, hasta Zapotal. Hasta Zapotal. Habían unas bolsas inmensas de caucho que iban repletas de banano y de productos para Guayaquil. Y ahí llegaban ellos en Guayaquil al muelle 5 de junio. 5 de junio. Sí, 5 de junio. Porque yo tuve la oportunidad de pequeñito, de unos 6, 7 años, viajar ahí. Era lindo viajar en las hamacas, pues. Y que a medianoche el salonero le pasaba un seco de gallina a uno, pues, en la hamaca. Ya. Se lo dejaba, uno viajaba toda la noche y llegaba a la ciudad de Guayaquil. En invierno, porque en invierno no se podía viajar a Guayaquil en carro, por el destrozo de las carreteras. Los caminos no permitían. Sí. ¿Qué tiempo se demoraba exactamente un viaje en lancha? Desde Ventana a Guayaquil y Guayaquil Ventanas. ¿En lancha? Sí. Uno salía de aquí a las 7 de la noche, estaba a las 6 de la mañana ya. 11 horas. ¿Sí? ¿Y de retorno? Era un poquito más, depende, porque ellos utilizaban la marea.
Eran marinos de agua dulce. Ya. La marea estaba a Bahoyo, ¿verdad? Más acá, Caracol. Te digo que la marea en poco, como yo, ya sin fuerza llegaba a Catarama. Eso conversaban los balseros, pero ya estaba Bahoyo, hasta Caracol llegaba la marea. Por eso que los señores de aquí se aflojaban de noche y esperaban que la marea los coja en Caracol para ellos aflojarse y iban como un bólido para Guayaquil. Tanta era la fuerza que allá tenían que abrirse remolques para coger las plantillas, 10, 15 plantillas de madera o de boya, para ellos dirigirlas a los muelles. Eso pasaba con el río de Ventana. Bueno, muy interesante esta vivencia, la historia de nuestra Ventana, las costumbres, las tradiciones, que queremos que no se pierda, que quede plasmada en la memoria, en la retina de todos nuestros seguidores de la ciudadanía ventanense. Pero Jorge, háblanos un poco más. Tú has sido deportista también, y muy importante lo que es, además de las letras, el estudio, también es importante el deporte en una sociedad. Sí. Tuve la suerte, por eso siempre digo a los chicos que hagan deporte. El deporte abre puertas. Con el deporte consigues amistades en diferentes partes del país y afuera también. Como anécdota, mira que yo comencé a estudiar, retomé mis estudios, luego quise el servicio militar. Porque me dijeron, ¿sabes qué, Orellana? ¿Quieres tapar en el Humberto? Para matricularte, para que tapes en el Humberto. No, le digo, si me voy a matricular, yo sigo de golpe. Y así fue. No me cobraron la matrícula. Mi profesor Venancio Beltrán Rodríguez me regaló el uniforme. Otro profesor, Hipólito Moreira, me regaló los libros. Y me llevaron a estudiar. Y ese año, al año siguiente, fui abanderado del colegio. Porque los abanderados eran desde cuarto año. Antes, ahora es que solamente son de sexto. Cuarto, quinto y sexto fui abanderado en el colegio. Y fui de la selección del Humberto. Y para esto, con la pujanza, con la berraquera de nuestros compañeros, siempre éramos los campeones. Jugaba el Humberto Moreira Márquez y el estadio se llenaba. Pero se veía calidad de fútbol. Calidad de fútbol se veía en aquel entonces. Era bonito verla gritar a la señora Olga Mendoza. Era una señora que iba a hacerle barra a la 40. Y llegaba Venancio Beltrán y le decía a la señora Olga, Venancio, ¿cuánto tienes? Y el profesor Venancio Beltrán le decía, háganse pilo que este cheque responde por lo que ustedes tengan. ¿Y sabe qué hacía él? Ganábamos los partidos. Él cogía su plata, su cheque, y se lo guardaba. Y la plata él nos llevaba a comer, a tomar y nos repartía. Él nunca se lucró de un centavo de lo que ganábamos en el fútbol. Hasta la última vez me acuerdo, jugamos un partido tan que no me voy a olvidar nunca, ni ellos se olvidan, la 40 Humberto Moreira Márquez. Ellos necesitaban empatarnos para ser campeones y nosotros teníamos que ganarlos. Y ellos con los profesionales. La Pantera Rodríguez. Muchos profesionales que tuvieron, ahí también jugaba, en paz descanse, Apolonio Palma, Rocol, en paz descanse, mi pana, Pancho Mendoza, gente profesional, y no nos pudieron ganar ese día. Entonces que la señora Olga tenía preparada la comida para celebrar a ellos, porque era tabla que ellos nos ganaban. Y Venancio le dijo, Olga, ¿cuánto vale esa comida? Sírvemela a mis alumnos, a mis muchachos del Humberto Moreira Márquez. Eso fue uno. De ahí deportistas han habido bastante. La gente no recuerda. La gente no recuerda ni las autoridades que llegan a la Liga Deportiva Cantonal. Jamás se le ha hecho un reconocimiento al primer deportista de Ventana. Jamás. El que nos hizo conocer a nivel nacional.
el señor Antonio Cuello. A él se lo llevó mi amigo en paz descanse, Ricardo Valdivieso, a la provincia del Oro, y logra llegar a jugar en el Audaz Octubrino, donde le apodaban el Titán Cuello. Aquí se lo conocía como Ventarrón, por una chapa del papá, creo que era. Pero allá se lo conoció como el Titán Cuello. Un hombre que era en el área siempre fue un peligro. Como un Manuco Vite, un señor pues deportista. Mire que a Manuco Vite le reconocían como que si fuera un Pelé, lo reconocían en Saquisilip. Ahí llegó el Manuco, me voy al estadio, decían. Viene a jugar el Manuco, me voy al estadio. Y Ventanas nunca le ha hecho un reconocimiento a esa gente. Y Ventanas antes de ello tuvo un personaje que fue internacional. Pero en otra disciplina deportiva como era la lucha. Miguel Angulo, hermano de la chica que falleció, la última, que le decíamos la Cheverestey, carracataplero, la chica porque bailaba en las calles vendiendo las colaciones. Manichowski era hermano de ella. El señor viajó, porque Pueblo Viejo también tuvo un campeón en lucha que le llamaban, el apellido Cuello, el murciélago. Y él viajaba a México a luchar. E incluso si ustedes pueden ver la película que grabó El Santo en Quito y Guayaquil. Aquí vino El Santo y grabó una película, Los Secuestradores. Sí, Los Secuestradores. ¿En qué año? No me acuerdo, con el... que está en YouTube. El título, Santo. Santo versus Los Secuestradores. Que trabaja con el humorista quiteño, don Evaristo. Ya. Era el segundo protagonista que había en don Evaristo. ¿Ya? Ahí aparece este murciélago y también aparece este muchacho. Fue una película que se grabó aquí en Guayaquil, cuando los luchadores ecuatorianos apoyaban e hicieron unas luchas aquí con el Santo. Pero la gente no se recuerda. Y es por eso que se está perdiendo, la gente no conoce, no lee. Qué importante leer y guardar tesoros de cultura. La gente no me cree, se queda admirada porque a mí sí me encanta guardar eso. Y tanto te digo que tengo un suplemento del año 1532. ¿Nos puedes mostrar? Pero antes de entrar en el suplemento, estamos hablando de películas. Ventanas también, recuerdo que se filmó una película aquí en Ventanas. Caramba, fue La vida, pasión y muerte por el año 60, si no me equivoco. De nuestro Señor Jesucristo, donde todos los artistas eran netamente ventanenses. Si no mal recuerdo, era con el Padre Jesús, un párroco. Es que los párrocos antes, cuando venían aquí, venían a hacer cultura. Ellos eran de origen europeo, la mayoría, creo, ¿no? El último que hizo un canto fue el padre Ignacio Iñaki Aurrecochea. Creo que terminó sus vidas en Quito. Él formó un club casi profesional que se llamó el Ventoar, con los mejores deportistas de Ventana, donde era gusto ir a ver jugar a esos muchachos a las órdenes del padre Iñaki. Ellos hicieron esa película que se recorrió por las calles de Ventana. No le faltaba nada para ver una película romana, con todos los atuendos. De los personajes, el protagonista, me recuerdo, que representó a Jesús, fue el señor Teófilo Guillón. ¿Ya? Él representó a Jesús. A Caifás, el papá de Marcos Mora, de Eduardo Mora. Estuvo el señor Palis. Muchos personajes de Ventana. Muchos de ellos todavía viven, ¿verdad? Algunos viven, sí.
También había otro personaje que me recuerda en esa película, que una vez lo pudimos entrevistar, que hacía de... Barrabás. Barrabás. Mr. Becky, Sí. mi compañero Nicola, ya. Él hizo el papel de Barrabás. Sí, él hizo la señorita en ese entonces, la Virgen María. Ya me rebobinar el cassette. Hasta que no me acuerdo. Beltrán. No, Beltrán también apareció como una de las hijas de María. ¿Tu mamá? Tu mamá también está en esa película. Sí. Ella está en esa película. Ella, la que reclutó a María fue, que le decían de cariño huevos fritos, los Aguirres, Ah, ya. la señora Aguirre. Ya, ella hizo el papel de la Virgen María. Fue una película que hasta hace como unos 5 años yo la pude observar. Ya bastante borrosa por el material de antes, que no era como el... Sí, claro, pues hablamos de una cinta. Sí. Jorge, básicamente en esa película, ¿tú participaste en algo? O No, solamente... yo estaba pequeñito. ¿Cuántos años eran? Yo nací el 55. Ah, ya, está bien. No. Sí. Si hubiera estado más grande, tal vez me cogían como niño Dios. Sí. Bueno, ahora sí conversemos de el periódico. Sí. Este periódico es un suplemento, se llama el Huancavilca, Ya. es del año 1532. Y como anécdota te digo, me lo guardó mi tatarabuelo, ¿Cómo se llamaba su don carta? Francisco de Orellana. Ah, Pero bueno. Aquí está. ¿Cuánto la gente no me lo ha querido comprar? Me lo han querido comprar y no. Te los he prestado para que lo lean. Tantas primicias, que tantas de las colonias, de lo que la historia ha cambiado, no es como ahora. Tantas cosas que no. Viernes 26 de julio de 1538. 38, ya. Eso es un tesoro de las tradiciones culinarias de Ventanas. Oh, para mí la tonga. La tonga. ¿Hablamos de la tonga manabita o la tonga No, ventanense? La tonga ventanense, la tonga montuvia acá de Ventanas. A ver, ¿cómo es Que esa tonga? no es tanto la diferencia. ¿No? Y yo felicito al señor que tiene el restaurante en Pijío. Es el único que hace la tonga de Ventanas donde podemos comer. Y muy de repente la esposa de mi pana, bueno, también se van a hacer en el parque cuando hacen comidas tradicionales. Pero para mí la tonga es un plato exquisito. Los demás han venido, por ejemplo, la guata. La guata nos trajeron la gente de Chandía. Nos vino la guata. Tenemos el bolón nuestro, la tortilla nuestra. El encebollado no es nuestro. Eso es exportado. Ya, pero es un plato delicioso. Lo nuestro, un seco de gallina hecho pero con leña. Y si lo haces en olla de barro, Jorge. Básicamente los platos tradicionales se acoplan a los alimentos propios del sector. Y la tonga, lógicamente, tenemos los ingredientes, tenemos verde, tenemos arroz. A la hoja. Sí, la hoja La de gallina. plátano o de bijao. De bijaula, es el que bota más gusto. Ya. Tenemos la gallina, porque Criolla. tiene que ser gallina criolla, pues. Al menos si la gallina estaba le ponen los huevitos ahí. El maduro frito. ¿Ah? Y un huevo ahí Y al fogón. al fogón. Lo más rico en leña y en la olla de barro. Qué rico eso era. Una menestra en olla de barro, Jorge, que comíamos antes. Uno regresaba por otro plato. Ahora nos han invadido comidas chinas, comida de muchos otros países que son buenas, son riquísimas, pero lo nuestro es lo nuestro, Jorge, Excelente. es lo nuestro. Y el arroz en el pilón también. Hay esa tradición. No, pues cerró. Hasta cuando estaba oliendo que recién cocinaba, se
se percibía el aroma del arroz. Ahora ya no, ahora ya que no viene con un veneno, que por aquí, que por allá no hay ni cómo comerlo. Bueno, Jorge, ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto compartir estas anécdotas, estas historias de Ventanas. Y creo que no será la última vez. Creo que va a haber otras ocasiones donde podamos compartir, donde nos puedas compartir y transmitir estos conocimientos, que estoy seguro que hay mucho más por ahí. Sí. En el disco duro del Hay cerebro. bastantes cosas que se escapan, que mencionándolas van apareciendo, van apareciendo, van apareciendo. Y yo sí le digo a la juventud que mire la cultura, lea la tradición de nuestro pueblo. Las mismas autoridades no leen. Y te lo voy a decir por último. No conocen ni el himno a Ventanas. Lo siguen manteniendo la parte que dice Bella Andina. Y Ventanas no es de la sierra. Lo que la canción, lo que el himno se dice es Bella Ondina, que es una cosa, una emplanada inmensa. A eso se refiere el himno a Ventanas. Pero tú ves que ahora creo que por esa vergüenza, ya en las revistas del municipio, ya no sacan el himno a Ventanas, ya no sacan los acuerdos ministeriales, ya no sacan absolutamente nada de Ventanas. Solamente se dedican a las campañas y el comercio, nada más. Yo creo que ellos son los principales. Se me está quedando el alcalde. Él hacía harta cultura. Me acuerdo que una vez hizo un concurso a nivel cantonal utilizando dos personajes. El Montubio, que está en la Y, y el futbolista El Pato. Era en cuanto al aseo. Que tuve la oportunidad de ganarle a todos los colegios en el grupo de trato con mis estudiantes del Camilo Gallego, donde montamos una escenografía, pero ahora ya no hace cultura, parece, como repito, no le funciona la Comisión de Cultura. Pero es muy importante este tipo de programa porque se extiende un mensaje, un sentir, porque la comunidad, muchas veces nosotros no podemos ir con las soluciones que nosotros podemos proponer a la comunidad. Más bien la comunidad tiene que proponer sus soluciones. Y es un buen consejo que se está dando para que se reactive la cultura en nuestro bello Cantón Ventanas. Ahí fue cuando ganamos. Excelente, ya vamos a hacer la toma. Jorge, en honor al tiempo, tu mensaje para la ilustre ciudadanía, para nuestros seguidores y para todos nuestros compañeros que están escuchando este programa. Que las personas que ya tenemos mucho tiempo en Ventanas, así como yo tengo la oportunidad de manifestarles a la ciudadanía ciertos puntos, ellos también lleguen a conversar. Porque a mí me falta muchísimo de tantas cosas que ha vivido Ventanas. Pero podemos complementar algo más con eso. Y que la juventud se preocupe de leer. Es importante la lectura. Correcto. Es importante la lectura. No se cree, porque yo tengo uno de los libros originales de Gabriel García Márquez, de la novela 100 años de soledad. Y yo lo he leído dos o tres veces, lo he leído. Y que no es de nuestro país, pero es una obra tan bonita. Yo siempre lo he leído Guasipungo, A la Costa, obras ahí está la tradición de nuestros indígenas, las costumbres de nuestros indígenas, que es la parte primordial de nuestro país. Que lean para que tengan conocimiento de eso. Gracias, Jorge, por esta entrevista. Muchas gracias, Jorge Tocayo. Bien, gracias, amigos seguidores, gracias por escucharnos en este programa. Y será hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.